Ahí estamos. Y vamos a iniciar la clase. No sé si tienen alguna pregunta. Si hay alguna pregunta, la puede hacer. Ya, voy a compartir unas laminitas para que comencemos la clase. Estamos viendo fuerza, ¿no es cierto? Lo último que vimos fue diagrama de cuerpo libre. Deme un segundito. Sí. Ahí. Ya. Ahora sí. Estábamos viendo fuerza, ¿no es cierto? Vimos fuerza peso, fuerza normal, fuerza de tensión de las cuerdas, ¿no es cierto? Fuerza de roce estático y roce cinético. Y quedamos acá en el concepto de diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es lo que era un diagrama de cuerpo libre? Era una representación de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Después le voy a dictar el objetivo porque estamos haciendo un repaso. Por ejemplo, si yo estoy en una rampa, ¿sí? Estoy subiendo un bloque, un cajón de madera, ya con una cuerda, lo estoy empujando, ¿sí? Acá hay roce, hay peso, hay fuerza normal, y está la fuerza que ejerce el amigo aquí, la fuerza F. ¿Qué sería un diagrama cuerpo libre? Sería dibujar solamente el bloque, ¿ya? De esta situación, dibujar solamente el bloque sería algo así, ¿sí? Y las fuerzas que actúan en el bloque, dibujarlas en un punto en el medio, ¿sí? Dibujarlas como flechas. Recuerden que las flechas, perdón, que las fuerzas son vectores y las representamos a través de flechas. Entonces, si hago la representación acá, si yo hago la representación acá en el dibujo mismo, tengo la fuerza que ejerce el caballero acá, ¿no es cierto? Tengo la fuerza normal, tengo la fuerza peso, y tengo acá actuando la fuerza de roce que siempre es contraria al movimiento. Entonces, ahí está la fuerza F, ahí está la fuerza normal, ahí está la fuerza peso, y acá está la fuerza de roce, ¿cierto? Eh, Esto está muy desordenado, por lo tanto yo hago un diagrama de cuerpo libre. Esto que voy a hacer acá se llama diagrama de cuerpo libre. Estoy haciendo un repaso para los que vienen entrando ya. Y tengo que dibujar estas fuerzas, pero en el medio. Es decir, la fuerza F que ejerce la persona, que sería la tensión de la cuerda. Recuerden que él está con una cuerda ahí, así que la fuerza F sería la tensión de la cuerda. Él está tirando de la caja. Tendríamos el peso que siempre se dibuja hacia abajo, hacia la tierra, ¿sí? La fuerza normal siempre perpendicular a la superficie. ¿Qué significa eso? Perpendicular, que forma un ángulo de 90 grados con la superficie, así que hay que respetar los ángulos de la dirección de las fuerzas. Y esto sería la fuerza de roce, que estaría más o menos ahí, ¿sí? Entonces esta sería la fuerza F, esta sería la fuerza normal, esta sería la fuerza peso, y esta sería la fuerza de roce. Eso sería un diagrama de cuerpo libre. Otro diagrama de cuerpo libre sería algo así como esto, mire. Uno más simple, mire. Supongamos que tengo una lámpara colgada al techo, ¿sí? Una lamparita ahí, está colgada al techo. Y está en reposo, obviamente, porque está ahí suspendida, está en reposo. Y yo, si usted dibuja la fuerza de acá, sería esto. La tensión de la cuerda, ¿no es cierto? O la cadena, lo que sea, que tiene sostenida la lámpara. Y además el peso, ¿sí? Sería la tensión de la cuerda y el peso. En un diagrama de cuerpo libre, no tengo por qué dibujar la lámpara, ¿sí? Puedo hacer un círculo, un objeto, una figura geométrica, por lo general un cuadrado, un círculo, representando a la lámpara, obviamente. Y ahí, en el centro del círculo, es donde yo dibujo estas fuerzas. No me quedo tan en el centro, pero en el centro, ¿ya? Ahí está. Entonces ahí en el centro dibujo la tensión y la fuerza peso. Otro ejemplo de diagrama de cuerpo libre sería algo así como esto, miren.
tenemos la superficie de un piso y estoy empujando, no sé, un auto. ¿Ya? Por decirle algo. Estoy empujando un auto. Y acá hay dos personas empujando en contra. ¿Ya? Que están peleando por el auto. ¿Sí? Entonces, si yo dibujo esta situación, las fuerzas que están actuando, supongamos que esto ejerce una fuerza para allá F, y este ejerce, no sé, pues, una fuerza pequeñita para allá F. Y obviamente hay roce estático, por lo tanto tenemos ahí la fuerza de roce. También tenemos el peso que está actuando sobre el auto. Y también tenemos la fuerza normal, que sería esa fuerza que está ahí. Entonces, esta representación que está acá, si yo lo hago a través de un diagrama de cuerpo libre, dibujo un cuadrado, ¿no es cierto? Y en el centro, las fuerzas que están actuando sobre este bloque. Es decir, dibujaría la fuerza F que ejercen esas personas hacia allá. Ahí tendría la fuerza F de esta persona aquí, ¿sí? Más pequeña. La fuerza normal, la fuerza peso. Bueno, dije que la fuerza roce era contraria al movimiento, pero se supone que se va a mover para allá porque aquí hay dos personas empujando. ¿Se fija? Así que la voy a cambiar al tiro de dirección esa fuerza, para allá. La fuerza roce es para allá, ¿ya? Porque estas personas empujan más, pues, tienen esa fuerza más grande. Entonces dibujo la fuerza de roce, le voy a cambiar de color. Sí, la dibujo contraria al movimiento, es decir, estaba bien dibujado. Para allá, es contrario al movimiento del roce. Perdón, ahí tenemos el peso, ¿cierto? Y la fuerza de roce que es contraria al movimiento. Ahí está. Esto sería el diagrama cuerpo libre, es decir, esta es la fuerza, la roja de abajo es la fuerza F de esta persona. Esta la pongo una coma aquí para diferenciarla de la otra. Esta es la fuerza F', que ejerce estas dos personas. Esta es la fuerza normal, esa de ahí es la fuerza peso, y la en verde, la que está ahí con verde, esa de ahí, sería la fuerza de roce. Estas flechas que yo dibujé acá, simplificando los dibujos de los enunciados de los problemas, se llama diagrama cuerpo libre. Esto lo vimos en la clase anterior. ¿Preguntas con respecto a esto, a los diagramas de cuerpo libre, estimados? Son situaciones de algún problema, ¿no es cierto?, que vamos a resolver después, donde actúan fuerzas sobre los objetos. Pero no dibujar todo esto, ni rayar los dibujos, no dibuja o realiza un diagrama de cuerpo libre, donde se muestran todas las fuerzas que están actuando en la situación. En esta situación de acá, ese sería su diagrama de cuerpo libre. En esta situación de aquí, este sería su diagrama de cuerpo libre. En esta situación de acá, este sería su diagrama de cuerpo libre. Preguntas, chiquillos. Casi siempre serán 4 fuerzas. No, las que estén actuando, por ejemplo, aquí están actuando solamente dos. Se fija que sería el peso y la tensión de la cuerda que mantiene a la lámpara en equilibrio. Por lo No sé, tanto, aquí hay dos que nomás. era como, sí, que era como que la mayoría de veces serán como 4 fuerzas en Sí, vez de la 2. mayor parte de las veces están actuando más de una fuerza, o más de dos fuerzas sobre los objetos. Entonces, en ese caso, quedan así los diagramas. Son todas las fuerzas que están actuando. Es decir, que si dibujo, no sé, pues alguien que esté arriba de un edificio, no sé, con una máquina que tira del auto para arriba, también te voy a poner esa fuerza. ¿Se fijan? Tengo que considerarlas todas. Todas las fuerzas que actúen sobre el objeto. ¿Se entiende eso, no? Sí. ¿Alguien más? No, yo no lo entendí. Yo sí. Ya, hagamos otro ejemplo. A ver, mire. Eh, a ver, ¿cuál ejemplo puede ser? Mire. Ya sé. Imaginemos que estamos en. A ver, ¿cómo lo veo? Ok,
que hay dos personas, mire, que hay un objeto, ¿no es cierto? Y tengo acá dos trabajadores que quieren subir un objeto, mire. Ya tengo un trabajador aquí, Una caja de cemento. tengo un trabajador acá, y acá hay una rampa, ahí la tienes que dejar, supongamos. Tienes que subirla hasta acá arriba. Para ello, no hallaron nada mejor que amarrar el bloque, ¿no es cierto?, a una cuerda aquí, una cuerda acá, ¿ya? Entonces, esto están empujando hacia arriba para subir este bloque. ¿Sí? Estos maestros, le vamos a hacer ahí su casco de maestro. Ahí está. Ya. Tienen que subir este bloque que está en el suelo, ¿sí? Y empiezan a empujar. Ya empiezan a tirar de estas cuerdas. Y yo le pido, haga un diagrama de cuerpo libre de esta situación. A ver, alguien que me diga participen diciéndome una fuerza de las que actúan aquí. A ver, ¿cuál sería una fuerza que está actuando acá? La fuerza peso El del peso, objeto. ya. El peso del objeto, ¿sí? Ahí está. El peso. Otra fuerza, a ver, otra persona que me diga, a ver, ¿qué otra fuerza puede estar actuando La acá? fuerza normal. La fuerza normal va a estar actuando si el bloque está todavía posado sobre el Ah, piso, ¿ya? Ojo con eso. La fuerza normal va a estar actuando mientras el bloque esté en una superficie, ¿ya? En este caso está en una superficie, así que voy a dibujar la fuerza normal, ¿ya? La fuerza normal. cuenta la fuerza de tensión en las cuerdas, ¿cierto? Sí, por supuesto, muy bien. Entonces tengo una fuerza de tensión aquí que realiza la persona 1 y una fuerza de tensión acá que le voy a llamar tensión 1 a esta y tensión 2 que realiza la persona 2. Entonces, si yo le pido que realice un diagrama de cuerpo libre de esta situación, ¿qué va a hacer usted? No va a dibujar todo este cachoreo, sino que va a hacer un bloque. Denme un segundo, que se pega este programa un poquito. Ahí sí, va a hacer un bloque. Solamente el bloque, que es el cuerpo que usted está estudiando en este caso, y desde el centro va a dibujar todas estas fuerzas que están acá. Por ejemplo, tendríamos la primera fuerza, tendríamos el peso, la fuerza normal, y supongamos que esas son las dos tensiones de estas personas. ¿Sí? Tendríamos esta situación, tendríamos el peso, la fuerza normal, la tensión 1 y la tensión 2. Ahora, supongamos que ya lo están levantando. Ya entonces, estamos aquí, ahí está el pilar 1, va el trabajador 1, el 2, perdón, ahí está el otro trabajador, ¿cierto? La persona 1, acá está el bloque, ya lo levantaron, lo está levantando, ¿no es cierto? Ahí está la tensión, perdón, ahí están las cuerdas. Ya. Este diagrama que está acá sería la representación o el diagrama cuerpo libre de esta situación que está aquí. Ahora acá, chiquillos, ¿cuál fuerza estaría actuando aquí? A ver, La fuerza de tensión. sí, las dos, ¿no es cierto? Sí. Sí, pues, la tensión 1 y la tensión 2. ¿Cuál más? Fuerza peso. Muy bien, estimado, muy bien, la fuerza peso. ¿Hay más fuerza actuando sobre este bloque por el momento? Mm, No. yo No, creo que no. no, yo también creo que no. Entonces, vamos a hacer el diagrama cuerpo libre de esta situación de acá. Esta es la situación 1 y esta es la situación 2. Entonces, ahí está el centro del objeto, y en este centro es donde yo voy a dibujar la fuerza, la tensión 1, la tensión 2 y el peso del objeto. Tensión 1, tensión 2 y el peso, ¿cómo sería? Y el peso del objeto. Ahí están las fuerzas, chiquillos. Estas cosas que dibujamos acá se llaman diagramas de cuerpo libre. Ahora sí, estimado, o le hace falta otro ejemplo más. No tengo ningún problema en hacer otro. Yo lo entendí. ¿Alguien más, querido y estimado? ¿Está todo bien? ¿Todo Tal vez mal? sí, tal vez no. No sé, profe, yo lo entendí bien. Ya, ya, está claro.
Estos se llaman diagramas de cuerpo libre. Listo. Vamos al objetivo de esta clase, ¿sí? Ya que el otro era un repaso. El objetivo es conocer y comprender las leyes de Newton. Esa es una doble D. Ahí sí. Conocer y comprender las leyes de Newton. Ese es el objetivo de esta clase. Conocer y comprender las leyes de Newton. Después vamos a trabajar en todos estos ejercicios ya cuando empecemos a preparar la prueba y tenemos un par de ejercicios. ¿Sí? Ok. Acá estamos. Las leyes de Newton. ¿Sí? Todo desde una manzana. Esa es la ley de la gravedad, la de la manzana, ya también es de Newton. Miren, Newton pasaría a ser uno de los más célebres físicos de la historia, o científicos, porque sí era físico, sí. Junto con Einstein, ya son como muy similares los dos en cuanto al trabajo teórico, ¿sí? Que han hecho. Uno, Newton, de alrededor del año 1600, 1650, no recuerdo exactamente la fecha, pero no me importa, 1600, ¿no? Eh, en ese año Newton no había mucha tecnología, ¿sí? Entonces, la experimentación era y ejecutar o realizar teorías científicas era muy lento, porque si yo voy a hacer una teoría científica, necesito probar eso experimentalmente. Lo que yo estoy planteando, tengo que demostrarlo, no solamente teóricamente, matemáticamente, también experimentalmente. Bueno, y en la época de Newton, no sé, pues, si quería hacer experimentos con velocidad le costaba harto, porque las cosas más rápidas eran los caballos, pues, ¿se fija? Entonces no había nada eléctrico, todo era más lento, los instrumentos de precisión, como la balanza, los instrumentos de medición eran mucho más caros, ¿no es cierto? Poco accesibles y no muy comunes, pues, ¿se fija? No como Complicado Einstein, la ciencia. por ejemplo, para Einstein no quiere decir que sus teorías sean mucho más fáciles ni mucho menores, todo lo contrario. Para Einstein le fue mucho más fácil porque ya había mucha teoría anterior. Después de Newton la ciencia avanzó mucho. Entonces, la ciencia, chiquillos, se va basando de los trabajos anteriores de muchas personas. Cuando yo digo las leyes de Newton, Newton fue la persona que las formuló, que las expuso, y, y quizás hasta mucho lo inventó él, se fija, pero si no existieran trabajos anteriores, si no existieran trabajos de Galileo, si no existieran un poco de astronomía con Copérnico, ¿no es cierto?, con Tycho Brahe, el mismo Halley, que de la misma época, Halley era un astrónomo de la misma época de Newton, de hecho eran como amigos. Eh, entonces, había mucho interés por la mecánica, ¿sí? Entonces, en base a los trabajos de todos, ¿no es cierto?, Newton tomó la idea, aunque, bueno, él es el principal autor de todo esto, ¿no es cierto? Y pudo formular sus tres leyes de la mecánica. Bueno, hay cuatro leyes de la mecánica y la última es la ley de la gravedad. Nosotros vamos a ver las primeras tres. Pero la ley de la gravedad la hemos visto indirectamente a través del peso. Cuando calculamos peso, lo que estábamos haciendo es medir la fuerza que hace la gravedad terrestre sobre los objetos. Eso es el peso. Así que de manera indirecta ya lo hemos visto un poco. Hemos visto un poco de gravedad. Entonces las tres leyes de Newton, más la cuarta gravedad,
se llaman las leyes de la mecánica, ¿sí? Se llaman las leyes de la mecánica. En la época de Einstein, ya había mucho material, entonces la ciencia en esta época avanza mucho más rápido que hace 400 años atrás, chiquillos. Entonces hay que darle un crédito extra a Newton por su agudeza en plantear estas leyes. Estas leyes, estimados, con estas leyes se ha podido, digamos, pasar de la carreta a lo que hay ahora, digamos, a los viajes espaciales, siguiendo las leyes de la mecánica de Newton, rigen todo el movimiento planetario, el movimiento del universo, estimado, se pueden regir así, se pueden estudiar, aunque no siempre son válidas para velocidades muy grandes las leyes de Newton, ¿sí? No siempre son válidas para velocidades grandes, sin embargo, para toda la mecánica, todos los viajes espaciales, la llegada del hombre a la luna, el lanzamiento de sondas espaciales a otros planetas para recolectar datos, eh, la invención del automóvil, ¿sí? El funcionamiento de las máquinas en general, de todas las máquinas en general, de todo el movimiento en general. Eso es la mecánica. Cuando en física decimos vamos a pasar a la unidad de mecánica, significa que vamos a ver movimiento y fuerza, que son el engranaje de esta mecánica. Pues se fijan los que uno describe el movimiento, ¿cierto? Y lo otro mide también las causas que generan el movimiento, por qué se movieron los objetos. Y de esta manera, ¿no es cierto? Newton también no solamente es famoso por esto, ¿sí? También Newton es famoso por otras cosas, como por ejemplo él también incursionó en el campo de la óptica. Él fue una de las primeras personas en plantear una teoría seria acerca de qué era la luz, ¿sí? No se sabía si la luz era una partícula o era una onda. Actualmente se sabe que son las dos cosas, que son partículas o pueden ser ondas. Se comportan de manera dual, tanto como una partícula como una onda la luz. Y Newton en esa época planteó sus primeras teorías acerca de la luz y dijo que la luz era una partícula sin masa. Y eso es súper interesante porque actualmente sabemos que la luz es o puede ser una partícula con masa, perdón, sin masa, que se llama fotón. ¿Ya? Es súper ¿Fotón? interesante. Fotón. F-O-T-O-N. Fotón. Los fotones son luz y son partículas sin masa. Miren qué interesante. Newton eh, ya lo había propuesto. ¿Qué Pero Fotón y me salió una obviamente, marca de autos, profe? ¿qué cosa? Busqué la cuestión El de fotón, Fotón sí, 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 y sí. me salió una marca de autos y donde venden los autos acá Ya, en pero ponga Santiago. fotón como luz, ¿ya? En fin, eh, también Newton experimentó también en el campo de la óptica geométrica, es decir, de la formación de imágenes, en espejos y en lentes. Seguramente vieron esa materia el año pasado en física. Eh, y además también incursionó un poco en la termodinámica. eh, y tiene una ley ahí, se llama la ley de enfriamiento de Newton. Después voy a hablar un poco acerca de qué es una ley física, ¿ya? La ley de enfriamiento de Newton describe en el tiempo de cómo se enfrían los cuerpos, ¿sí? Hace mucho tiempo esto sirvió para determinar la hora de muerte estimada de una persona antes de las 12 primeras horas, ¿sí? Se podía estimar cómo disminuía su temperatura en el tiempo con la ley de Newton, con la ley del enfriamiento de Newton. Eh, es válida para todos los cuerpos que se enfrían, ¿ya? Esta ley. Y nunca la vamos a ver, en todo caso, pero se la estoy nombrando porque necesito que entiendan quién era Newton, ¿ya? Eh, en fin, imagínense hacer esas teorías de la luz en esa época donde no había electricidad, experimentar con luz era muy difícil. Se fijan, habían velas nomás. En fin, ya, hasta ahí vamos a llegar con Newton. Vamos a estudiar
las tres leyes de la mecánica de Newton. Antes de eso, les voy a decir que una ley física. Profe, Sí, dígame. disculpa por interrumpirlo. Sí, dele. ¿Vio eso de lo que le dije la otra vez? Si no podía hacer presencial esto que quedaba, un poquito que queda el año. Estimado, sí, mire, en realidad eso yo creo que lo tienen que solicitar ustedes porque va a ser bien difícil que cambien el horario a esta altura del año, pero no pierde nada con intentarlo. Digamos, yo pregunté, pero me dijeron que no había cómo hacer calzar la sala ni los aforos. Pero sí, yo creo que si ejerce presión a lo mejor puede ser que los puedan meter por ahí en alguna parte, no sé. Ojalá. Pero ya tienen que verlo ustedes, yo no veo eso, digamos, no puedo intervenir en eso. Traten, no sé, solicitarlo escrito, no sé, o hablarlo con Carlos, que es el jefe de TP, si es que se puede o no. Yo estoy dispuesto en todo caso, no hay problema con eso. En fin. Ya. A ver, alguien me está... Ah, no, nadie me está nada. ¿Alguna pregunta, estimado? Mire, una ley física, perdón, se me quedó eso. Si se demuestra experimentalmente y no tiene contradicciones, es tan potente que se asume como válida para cualquier parte del universo. Es decir, que si hay otro planeta, como el nuestro, en otra parte del universo, que tiene las mismas características que la nuestra, con la misma masa, por ejemplo, va a existir la misma fuerza de gravedad, o el mismo peso va a tener usted. En cualquier parte del espacio, las leyes de Newton son válidas. Uno puede describir el movimiento de los objetos con estas leyes, o explicarlo. ¿Sí? Eso es una ley física. Estas leyes de la mecánica, estimado, son tres. Seguramente la han escuchado nombrar a lo mejor de vuelo por ahí, o lo han leído alguna cosa por ahí, pero la primera ley se llama ley de inercia. Ley de inercia. La Sí, lo segunda he ley, escuchado. ¿sí ve? La segunda ley se llama ley de la aceleración de los cuerpos. ¿Sí? La segunda ley, la tercera, perdón, se llama ley de acción y reacción. Yo creo que también han escuchado la ley de acción y reacción, pero a lo mejor la han interpretado mal, como que uno hace una acción mala y recibe una reacción mala. No, esto es otra cosa, estamos hablando de fuerza acá. Ya, les voy a compartir. ¿Hay alguna pregunta con respecto a las leyes de la mecánica de Newton, a esta pequeña introducción? ¿Consulta, estimado? Yo no, profe. Ya. Vamos entonces, les voy a compartir unas laminillas, ¿cierto? Aquí están las laminillas, con las leyes de Newton. La primera ley de Newton se llama ley de inercia. La voy a leer y va a parecer que le hable en chino, mire. Todo objeto en reposo continúa en reposo. Y todo objeto en movimiento continúa en movimiento con velocidad constante. Y todo objeto que está en movimiento continúa en movimiento con velocidad constante. A menos que una fuerza actúe sobre él, obligándolo a cambiar ese estado. ¿Qué estado? ¿El estado de reposo o el estado de movimiento en línea recta con rapidez constante? A ver, ¿qué significa esto? La inercia es una especie de oposición. Los cuerpos se oponen. ¿Cuáles cuerpos? Los cuerpos que tienen masa. ¿Sí? Todo aquel objeto que tiene masa. ¿Qué es lo que es la masa? Es la cantidad de materia que compone un cuerpo, la cantidad de átomos. Todo cuerpo que tiene masa tiene inercia. Y mientras mayor sea esta masa, mayor inercia tiene. Ya, pero profe, ¿qué significa inercia? Significa que todo objeto que está en reposo va a querer continuar en reposo para siempre.
Y todo objeto que se mueve en línea recta, con rapidez constante, con velocidad constante, en línea recta, va a seguir moviéndose en línea recta con rapidez constante para siempre, ¿Para siempre? para siempre. A menos que actúe sobre él alguna fuerza. Entonces, profe, usted me está diciendo que si yo en la Tierra lanzo un proyectil, ¿no es cierto? Ese proyectil tiene que seguir derecho en línea recta con rapidez constante para siempre. Sí, eso le estoy diciendo. Que ¡Ah! si usted lanza este proyectil, ¿no es cierto? Y este proyectil, el profe está loco, está diciendo que ese proyectil tiene que irse en línea recta con rapidez constante para siempre, no detenerse nunca más, siempre a la misma velocidad. Si su mano salió a 10 metros partido por segundo, va a seguir a 10 metros partido por segundo para siempre, nunca más se va a detener. Eso está diciendo el profe. Pero, profe, eso no se observa aquí. ¿Por qué? ¿Por qué, chiquillos? ¿Por qué los objetos cuando los lanzamos no salen en línea recta con rapidez constante para siempre? La atracción de la gravedad. Porque que usted me acaba de decir, ¿cómo se llama? La atracción de gravedad ¿Cómo se llama? a fuerza. Fuerza, ¿no es cierto? Es decir, que ese objeto no continúa en línea recta con rapidez constante. ¿Por qué? Porque está actuando una fuerza sobre él que es la gravedad, por lo tanto la trayectoria de ese objeto ya no va a ser en línea recta con rapidez constante, sino que va a ser hacia el suelo, ¿cierto? Sí, ¿Qué otra todo fuerza está coge actuando sobre sentido. el objeto? Hay otra fuerza actuando sobre el objeto, el roce con el viento, que hace que se detenga, que vaya cada vez ¿Fuerza más de lento. roce? Sí, pues, el viento, chiquillo, tiene roce, pues. Si usted va en una bicicleta, no siente que hay una fuerza que lo está tirando usted para atrás, porque usted le llama viento a eso, pero eso no es viento, eso es fuerza de roce. Usted va chocando con las partículas de la atmósfera, usted es parte de la atmósfera terrestre, entonces hay roce en la atmósfera, por eso que los paracaídas pueden caer tan lentos, por la fuerza de roce con el aire. Por eso que un meteorito se enciende cuando entra a la atmósfera, porque le sale una cola y usted le llama estrella fugaz a eso. Hay fuerza de roce, por supuesto que sí, y es contraria al movimiento. Entonces, este objeto, ¿qué dice la ley de inercia? Dice que el objeto, si se mueve con velocidad constante, debería seguir así para siempre, con velocidad constante, a menos que actúen sobre él otras fuerzas, obligándolo a cambiar ese estado de movimiento. En la Tierra, cuando usted lanza un objeto, en vez de salir con velocidad constante para siempre, el objeto va cada vez más lento por el roce. Y además, acelera hacia abajo, es decir, cae. ¿Se fija? Y le voy a dar un ejemplo en reposo, mire. Que los cuerpos en reposo también se oponen a salir del reposo, no quieren salir del reposo. Se oponen a empezar a moverse. Mire, denme un segundo. Aquí tengo una hoja común y silvestre, ya incluso está impresa, tiene algunos cachureos. Y tengo un vasito con agüita. ¿Lo ven o no? Chicos, ¿se ve esto? Sí, Ya. Tengo un vaso con agua. Este vaso tiene masa, ¿no es cierto? O sea, tiene partículas que lo están componiendo. ¿Sí? Y ahí sí que estaba mojado. Y por lo tanto tiene inercia. ¿Y qué dice la ley de inercia? Dice que si un objeto está en reposo, como este objeto que está en reposo, va a permanecer así para siempre, a menos que una fuerza lo saque de ese estado de reposo, ¿no es cierto? Obvio, si yo lo saco de reposo es porque le hago una fuerza, ¿sí? Es la parte más obvia de la ley de inercia. La parte menos obvia es esa del movimiento. Eh, entonces, voy a intentar sacar esta hoja que está debajo del vaso rápidamente. ¿Para qué? Para que la fuerza de roce actúe un tiempo muy mínimo y actúe la inercia. ¿Qué inercia, profe? El vaso con agua en reposo se opone a salir del reposo. Mire,
Si esto no resulta, voy a perderlo todo, el computador, el teclado, Profe, no lo haga. y lo voy a hacer, todo sea por No, la ciencia. no, profe. Vamos, La ciencia acá está cara. vamos, vamos, lo voy a tirar. A la una, a las dos. Ay, Diosito, ayúdame. Ya la, Profe, no, no lo haga. ya la No. tres. Ah, mire. Se dejó, ¿no? ¿Lo vio? Ese Sí. es un truco bastante barato que hacen los magos a veces con los platos, una mesa servida, ¿sí? Lo que están aplicando ahí es la ley de inercia. El vaso, como estaba en reposo, va a querer permanecer en reposo. Es una condición de los cuerpos. Los cuerpos se oponen a tratar de mover al movimiento, chiquillos, se oponen. Y un cuerpo que ya se va moviendo con velocidad constante, también se opone a detenerlo y también se opone a acelerarlo, a que vaya más rápido. ¿Ya? Es una especie de resistencia. Un ejemplo muy común es cuando usted está en la micro, en el metro, donde sea, ¿sí? Y está detenido, sí, está conversando con alguien y de pronto el metro acelera. ¿Qué pasa con usted que no está filmado? Como usted estaba en reposo, arriba del metro, como usted estaba en reposo ahí, y el metro parte, usted tiende a quedarse donde estaba, por la inercia que tiene. Tiende a quedarse ahí, por lo tanto usted se desequilibra, se fija, y se tiene que afirmar, de hecho. Y una vez que el metro va andando y si frena, y si, no sé, pues atraviesa un gatito y apretan el freno. No, eso no pasa. Eso no. Supongamos que de pronto llegan y frenan. ¿Qué va a pasar con usted, con el cuerpo suyo, con su masa? Su masa, como tiene inercia, y ya iba con velocidad constante, cuando esto se detenga así, ¿qué va a pasar con usted? Usted va a tender a seguir en línea recta con rapidez constante. Por lo tanto, si esto frena así, usted se va para adelante. ¿Sí? Pasa también si usted va en skate, ahí va andando en su tabla de skate, y de repente hay una piedra, ¿sí? Y frena de pronto el skate. Como usted está arriba del skate y ya lleva velocidad, ya tiene inercia de movimiento, y su cuerpo va a querer seguir en ese estado de inercia, en ese estado de movimiento, se va a oponer a detenerse. Por lo tanto, si usted va en su skate ahí, va andando en su skate y de repente se topa con algo, el skate frena, ¿cierto? Y usted termina cayendo. Si no es suficientemente hábil, obviamente. ¿Se entiende un poquitito la ley de inercia, estimado? Y mire, si le llama la atención esto del movimiento, ¿dónde pasaría esto de que uno lanza un objeto? Déjeme, con esto vamos a terminar. ¿Dónde pasaría esa situación de que usted lanza el objeto y sale en línea recta con rapidez constante para siempre? Si usted está alejado en alguna parte del universo, ¿sí? Si usted está muy lejos donde no hay influencia de ninguna fuerza, donde no hay roce, porque en el espacio le llamamos vacío nosotros a la condición de que no hay partículas de aire. A eso se le llama vacío en el espacio. No ausencia de fuerza, ¿ya? Es un concepto completamente distinto. Vacío no es lo mismo que ausencia de fuerzas. Vacío significa que no hay partículas de aire, es decir, no hay roce, no hay fuerza de roce. Supongamos que usted está en algún lugar del espacio donde tampoco cerca de usted no hay ningún planeta que lo pueda atraer gravitacionalmente. No hay ningún planeta que lo pueda atraer a usted gravitacionalmente. Está lejos, en una parte donde las fuerzas son mínimas, casi cero. En ese caso, si usted lanza un objeto, ese objeto cuando usted lo suelte va a seguir en línea recta con rapidez constante para siempre. No se va a detener nunca. Va a seguir derecho, 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 a menos que choque con otro objeto. Si choca con otro objeto, va a cambiar de dirección. ¿Fija? Quizá va a disminuir un poco la velocidad, pero va a seguir en línea recta, ahora con otra dirección. ¿Por qué? Porque esa otra fuerza lo sacó del estado que ya traía. Si este objeto se acerca, por ejemplo, a un planeta, ¿no es cierto? Quizá va a recién salir de su trayectoria en línea recta porque va a ser atraído gravitacionalmente y se va a desviar, porque hay una fuerza externa, a menos que una fuerza actúe sobre él. Y si lanza un objeto rodando, además, si lo lanza así rodando, va a seguir rodando para siempre. Y va a seguir para siempre. Si la gente que trabaja, por ejemplo, en la estación espacial, por afuera de la estación espacial, deja un objeto ahí,
y le hace así, el objeto queda rotando al lado de él para siempre. Así. A menos que él mismo lo detenga. Va a girar, va a girar, va a girar, va a girar, y no se va a llenar. Eso es inercia. Esa es la ley de inercia. Ya, estimado, vamos a quedar hasta acá. Ya no nos dio tiempo para las preguntas. Pero si hay preguntas, la pueden hacer ahora o la próxima semana. ¿Sí? ¿Estamos bien, chiquillos? Sí, todo bien. Todo bien, ya. Cualquier cosita me escriben. Recuerden que les puedo subir la prueba. Las pruebas que tengan rojo y que quieran subir su nota, se las puedo subir. Solamente me tienen que escribir. ¿Ya? Nos vemos, que estén bien. Chao, chao. Chao. Chaito. Chao, profe. Chao, chao.